Hola familia extranormal, bienvenidos a un episodio de Frecuencia Extranormal, el espacio donde lo oculto, lo inexplicable y lo que muchos prefieren ignorar toma voz. Hoy regresamos con un capítulo muy especial cargado de historias que te pondrán los pelos de punta. Estás por escuchar el segundo episodio de nuestra serie Encuentros paranormales ocurridos en lugares habitacionales. Sí, esas casas, departamentos o sitios donde alguna vez alguien vivió y donde algo más decidió quedarse. Y como ya es costumbre, no estoy solo. Me acompaña una vez más mi buen amigo Emanuel Galvez, con quien vamos a desmenuzar cada suceso, cada manifestación y cada testimonio que desafía la lógica. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque lo que escucharás a continuación podría estar más cerca de lo que imaginas. Esto es Frecuencia Extra Normal. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te encuentras, mi amigo? Bien, bien, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí emocionado, súper emocionado por este nuevo capítulo del podcast. Sí, ¿verdad? Sí, igualmente. Ya tenía ganas de grabar este episodio. Creo que las historias que traemos realmente, pues son historias reales, historias que nos han platicado. Cabe mencionar que una historia que de las que traigo yo, pues me la platicó directamente mi hermana. Le han pasado varias cosas en algunas casas aquí en el centro de Culiacán, donde ha estado viviendo. Casas muy viejas, y pues creo que esto va de la mano con lo que muchos de las personas que nos van a escuchar o que nos escuchan pues viven o pueden llegar a vivir en algún momento de sus vidas. Así que estén atentos, escúchenos, como comenta Víctor, apaguen la luz, escúchenos con audífonos si se puede, para que sientan el escalofrío de estas historias. Así es, ahí en sus casitas, como más les guste, lavando la loza, antes de dormir, cuando se duchan. Pero el chiste es aprovechar para escuchar estas historias que creo que van a estar bastante interesantes, bastante buenas, porque son vivencias, gran parte de ellas que personas que conocemos y que sabemos que son verídicas, no son cuentos o que puede ser alguna mentira. Y aprovechar, Emanuel, para comentarle a la audiencia que se suscriban a nuestras redes sociales, en nuestros canales, para que nos puedan sintonizar en YouTube. Que no olviden, por favor, darle like, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. Y de igual forma en Facebook, Instagram, suscribirse a nuestras redes sociales y de igual forma en Spotify y Amazon Music. Así es. Y Víctor, pues que la costumbre que queremos que se haga en el podcast. Yo el día de hoy, pues, a ver, acabo de cenar, así que ahorita nada más traigo agua, pero pues el vaso sí está acorde un poquito a pues la temática, ¿no? Ad hoc. Entonces, Así es. una agüita nada más. ¿Tú qué onda? ¿Qué estás tomando? En mi caso, la vez pasada no tenía lo que se me gusta usualmente tomar. En este caso, una cerveza oscura para amenizar el rato. Súper, súper bien. Bueno, pues yo creo que sin más, Víctor, nos arrancamos con la primera historia. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Vamos a contar una historia, la cual nos la comparte nuestro amigo Miguel, perteneciente a un pueblo de Guasave, Sinaloa. ¿Qué te parece si comenzamos? Adelante, Víctor. Lo que pasó fue hace muchos años, cuando aún estaba esta persona soltera. Me platica que en aquellos tiempos, pues él dormía con su hermano en una recámara de su casa, que en este caso, para poder ir al baño, el baño se encontraba en una especie de portal como se utilizaban mucho antes. Tenían que cruzar por la recámara por la cual ellos dormían, ¿sale? Me platica que ellos usualmente cuando iban a fiestas no cerraban la puerta principal de su casa para poder así entrar a la hora que ellos llegaran sin molestar a sus padres. Más o menos una noche de disco móvil por allá del 1985, 1986, fueron a una fiesta y después de unas horas en la fiesta regresaron a su casa. Me comenta Miguel que llegó, se acostó en el cuarto y al poco tiempo su hermano se durmió profundamente, como si ya había llegado listo para dormir. En el caso de él dice que se acostó tratando de conciliar el sueño, pero cuando cerraba los ojos miraba todos los destellos de las luces del discomóvil y que no se podía dormir. Dice que para eso estaba tratando de dormirse y una costumbre que él tiene para dormir, se puso los brazos atrás de la nuca, Ok. acostado. Dice que para eso
estaba intentando conciliar el sueño y de repente escuchó que abrieron la puerta de un cuarto. Y como repito, como el baño estaba en el portal, dice que volteó de inmediato para pues, ver quién venía. Y dice que vio entrar una mujer. Él pensó que era su hermana. Cabe mencionar que en ese entonces su hermana vivía con ellos en la casa de sus padres y acaba de dar a luz a su primera hija. Okay. Entonces, cuando él la miró entrar, supuso que ella iba al baño. Y el caso es que dice que pues ya pasó ella a un lado de él y que le pegó un golpe muy fuerte del codo. Dice que le dijo, dice que le dijo, ¿por qué dejaste el foco prendido en la cocina? Dice que él se quedó extrañado y que le dijo eso porque ellos cuando regresaban de las fiestas iban directito a la cocina a buscar comer y regresaban con mucho apetito. Ok, ok. ¿Sale? Así que dice Después de la que bailada. él, pues, ándale, después de la bailada, pues abrió el apetito y que llegaban directo a saltar la cocina. Pero bueno, dice que él se quedó un poco confundido y dijo, ah, caramba, pues, ¿por qué me dices esto? Y dice que le dijo, dice que le dijo, pues apaga el foco si quieres tú, porque el apagador quedaba cerca del cuarto en la recama donde ella dormía. Dice que vio, se dio la vuelta a esta mujer, apagó el foco y se regresó y que al pasar de nuevo por donde él estaba, le volvió a golpear fuerte en el codo y que le dijo, capaz que vuelvas a dejar el foco prendido. Dice que le dijo, ah, caramba, pues, ¿qué trae mi hermana? Algo que dice que le extrañó mucho, que esta mujer nunca le logró mirar el rostro y que tenía el cabello demasiado largo, abajo de la espalda baja, cabello muy, muy largo. Y dice que se dio la media vuelta a esta mujer y que de nuevo salió como si fuera al baño y que le dijo, ¿a dónde vas? Pero esta mujer no respondió nada. Dice que él pensó que pues, se había enojado porque había dejado el foco prendido, qué sé yo. Sin embargo, pues que no respondió nada y él siguió su camino de la mujer y él, pues como ya estaba como queriendo llegarle al sueño, se durmió, ¿sale? Ok. Así lo dejó, pasó la noche y amaneció. Dice que al despertar, lo primero que fue al cuarto de su hermana, ¿sale? A reclamarle. Dice que le preguntó, exacto, reclamarle que por qué le había pegado, por qué había hecho todo eso. Dice que entró y le preguntó, ¿qué andabas haciendo anoche? Dice que ella le dijo muy extrañada, yo no andaba haciendo nada. ¿De qué me miraste o qué? Dice que le dijo, anoche cuando el Pilo y yo regresamos de la disco móvil, me pegaste porque supuestamente había dejado prendido el foco de la cocina. Y luego saliste otra vez rumbo al baño y ya no te vi regresar. Dice que cuando le dijo esto, su hermana se puso pálida. Así que le dijo, yo no salí una noche para nada. En cuanto se durmió mi niña, la bebé, yo me quedé dormida y pues ya no supe de mí hasta el siguiente día. Y pues dice Miguel que al decirle esto a su hermana, que él le entró un frío, algo helado, porque sintió el terror, dijo, ¿con qué fue a lo que me enfrenté? Imagínate, Manuel, ¿Quién fue realmente ese ser o ese ente a al que quien, yo vi en la noche? imagínate qué terror que hasta convivió con ese ente porque le pegaba, él sentía ese dolor cuando lo golpeaba. Sí. Que yo he leído que en teoría son varios como niveles, ¿no? De los entes cuando únicamente pueden hacer un sonido o incluso cuando ya los puedes ver, pero lo más fuerte es cuando ya puedes llegar a tener ese contacto físico con ellos, pues. Así es, que pueden Entonces, mover cosas, que pueden agredirte, entonces esta persona realmente sí tuvo un encuentro bastante cercano con un ente. indudablemente. Oye, Manuel, aprovechando aquí pues esta historia que vamos a contar bastante interesante, te quiero hacer una pregunta y también se la quiero hacer a la audiencia. Para ti, Manuel, ¿qué son los fantasmas? ¿Qué crees que son? Pues mira, Víctor, yo eh, creo que nosotros somos, pues gran parte de nosotros se mueve, interactúa, piensa por medio de frecuencias eléctricas que hacen que nuestro cuerpo funcione como tal. Y creo que parte de esas energías de alguna manera se quedan aquí en esta tierra cuando nosotros morimos. Entonces, en algunas ocasiones, yo sí creo que puede ser que desafortunadamente una persona fallezca y ya sea que tenga algún
algún tema pendiente o incluso que haya fallecido de una manera muy repentina, que su cuerpo no alcance hasta reaccionar de la manera, digamos, que normalmente debería reaccionar, irse como yendo poco a poco, sino que se vaya así de una y que esa energía de él aún sea tan fuerte o de ella y que quede esa parte aquí en la tierra y que incluso si tenga algún pendiente o que haya tenido algo que cumplir y que no lo haya cumplido y que tuviera tantas ganas de realizarlo que incluso después de la muerte quiera seguir con ese propósito. Entonces, esas dos cosas creo que pudieran combinarse. Una, pues el que somos energía y parte de la energía se quede aquí. Y otro, que tengamos un pendiente bastante fuerte que nos ate a estar aquí y querer incluso completarlo aún después de la muerte. Y sin duda comparto contigo lo que acabas de comentar. Y sabes algo, a mí me gusta mucho usar la siguiente palabra. Yo creo que los fantasmas son como una especie de ecos, como una especie de ecos. ¿Por qué creo que son como una especie de ecos? Porque creo que usualmente cuando una persona pues se desvive o le pasa algo que le cueste, pues eso, que tenga que eh, desvivirse, ¿sale? Por no decir la palabra y no censuren, creo que no le da tiempo de darse cuenta de que ya no está en este plano, ¿sale? Que no está en este plano y como que se quedan en una especie de bucle o ciclo repitiendo lo último que hicieron antes de que le pasara esto, ¿sale? O sea, yo creo que los fantasmas no son como otra especie de entes que tienen la capacidad de pensar, sino que son Sí. seres que quedaron como atrapados en una especie de bucle previo a lo que le sucedió antes de perecer, ¿sale? Es lo que yo creo por ahí. Igual forma que la audiencia nos comente por esos mensajitos qué es para ellos los fantasmas, se me hace una pregunta bastante interesante, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, 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 definitivamente. Ahí en las redes sociales que nos comenten qué opinan, cuál es para ellos la descripción de un fantasma. Igual, construyendo un poquito o agregando un poquito, también creo que, bueno, en lo personal, a mí me sucedió que cuando yo estaba más pequeño, nosotros teníamos en casa una gata blanca, se llamaba Daisy. Y ahorita que estás mencionando eso, resulta que mi abuelo, que en paz descanse, tenía la costumbre de siempre que entraba a casa, entraba, pasaba por un pasillo largo y al terminar ese pasillo había un pequeño como portal, digamos como un vano para atravesar de la sala a lo que es la cocina, pero en ese marco para atravesar había un reloj. Entonces mi abuelo siempre que llegaba se paraba ahí, volteaba a ver el reloj y decía, ya son las 4 y seguía caminando. O si pasaba y decía, ya son las 5 y iba caminando. Pero siempre se detenía en ese punto en particular y volteaba a ver el reloj y decía la hora. Cuando fallece mi abuelo, Oh. días más adelante, nos tocaba ver que la gata hacía exactamente lo mismo. Caminaba la gata, se sentaba en ese punto donde mi abuelo siempre se paraba y volteaba hacia arriba. Entonces después ya seguía caminando la gata. ¿Por qué hacía eso? Wow. No sé si era instinto de ella o si realmente sí como que absorben también ciertas energías. Los animales son bastante como perceptibles a ese tipo de energías y que algo de mi abuelo se haya como impregnado en esta gata que casualmente hace exactamente lo mismo o si únicamente era por un tema digamos de hábito que lo veía en él y lo quería replicar, pero antes no lo hacía, casualmente después de que mi abuelo falleciera lo empezó a hacer. Qué interesante. Y sin duda yo creo que todo este mundo, hay cosas que es muy difícilmente le vamos a encontrar una explicación, porque como bien dices, es algo que no podemos llegar a estudiarlo como nos gustaría, pero Claro. sin duda el comportamiento de ciertos seres, inclusive por ejemplo esa gatita que hacía exactamente o replicaba lo que tu abuelo, pues es bastante interesante y a veces hasta tenebroso pudiera hacerlo, por no saber si es por ejemplo el espíritu de tu abuelo, o porque también hay entes que aprovechan eso
y replican cosas para confundir a las personas y Sí, que éstas empiecen a vibrar bajo y por ende atacar los que estén susceptibles, ¿sale? Por eso es que es un poco tenebroso también pensarlo de esa manera. sí, de acuerdo contigo. Y qué interesante la historia que estamos contando y eso que apenas comenzamos, Emanuel. ¿Sale? ¿Qué te parece si nos vamos por la segunda historia? Vale, vale, arráncate. Esta historia nos la comparte Gloria, perteneciente también a un pueblo de Guasave, Sinaloa. Y para ponernos en contexto, la primera casa que tuvo Gloria fue desplantada, toda esa zona, toda esa colonia o esa cuadra, mejor dicho, donde era uno de los primeros panteones de este poblado, ¿sale? Era uno de los primeros panteones y ya con los años yo creo que se degradó ese panteón y decidieron venderlo para habitacional, ¿sale? Las personas comenzaron a construir sus casas. De hecho, recuerdo como anécdota que me dice Gloria cuando estaban excavando para la cimentación, sacaban pedazos de féretros cuando hacían la excavación para la cimentación. Imagínate qué tétrico desde ahí Sí, el vivir en ese lugar. Yo pienso que ya desde sin duda. ahí renuncio a, a habitar esa casa, pero bueno, antes eran 4x4 todo terreno las personas que salían con un machete a querer enfrentar al diablo y súper Sí, valientes. sí, así En mi es. caso yo creo que ni de chiste me hubiera animado, pero bueno. No, hoy en día no, no. Bueno, ya ve que ni siquiera si está un río a un lado o un relleno nos animamos, ahora menos sabiendo que fue un panteón. Indudablemente. Pues la historia comienza, dice que ellos tenían un negocio de taquizas. Ya ves que últimamente en nuestro estado anda mucho de moda, que son personas que van y venden diferentes guisos y los sirven como en tacos, ¿sale? Ok, Una ok. especie de tacos para una fiesta, un bautizo, lo que sea. El caso es que ellos tenían un negocio que es de taquiza y regresaron de su negocio. Dice que pues traían en la camioneta ollas de barro, braseros, cazuelas, todo era de barro. Y que al llegar a su casa, pues bajaron toda la camioneta y lo dejaban en el portal. El portal es como una especie de porche o cochera que usualmente se usa aquí en los ranchos, ¿sale? Y Sí, pues se destinaron a irse al baño para bañarse y a dormir, ¿sale? Platica Gloria que ella tenía a su nieto con ella durmiendo, de ese Rothschild. Dice que cuando era más o menos medianoche, empezó a escuchar como una especie de, como si las ollas las comenzaran a mover. Dice que ella extrañada y con miedo empezó a escuchar ese ruido de las ollas más fuerte, pero lo que le aterró más que empezó a escuchar como que estaban golpeando la camioneta, como si empezaran a arrojar las ollas contra el suelo y contra la camioneta, pero con una furia que dice que ella estaba aterrada. Y dice que pues parecía que no iba a quedar nada entero, que todo se estaba destruyendo, las ollas, sartenes, incluso la camioneta, los cristales, las micas, todo de tanto estruendo que se escuchaba. Dice que ella estaba paralizada con el corazón que lo sentía en la garganta del miedo. Dice que le dijo a su nieto, Rochilito, ¿escuchaste eso, hijo? Y dice que el niño, pues, adormilado le contestó, no, no, abuela, ¿qué fue? Dice que en ese mismo instante, en cuanto le contestó el niño, se comenzó a escuchar más y más fuerte todo ese estruendo que había. Dice que el niño peló los ojitos y que le dijo, ya mira, mijito, parece que están quebrando toda la losa y están golpeando la camioneta. Y el niño, pues obviamente estaba con su abuela, se quiso envalentonar y le dijo, abuela, voy a ir a ver qué es. Y dice que le dijo ya, no, mijito, no te levantes, no voy a decir que sea el diablo y mejor déjalo que haga lo que quiera hacer afuera, aquí estamos seguros. El caso es que dice que pasaron una noche terrible, Manuel, una noche terrible, no pudieron ya dormir de ahí en adelante, abrazados en silencio y escuchando cómo es estruendo hasta que yo creo que se quedaron dormidos. mismo cansancio yo creo que Después, hace. exacto, el cansancio, el temor, todo lo que estaban viviendo. El caso es que se llegó la mañana siguiente y en cuanto empezó a amanecer, pues a las 5:30, 6 de la mañana, en cuanto comenzó a amanecer, ella se armó de valor con su nieto y abrió la puerta de la casa. La abrió lentamente, esperando obviamente encontrar en su portal todo destruido, ollas, sartenes, vasijas, todo, inclusive la camioneta. Dice, ¿cuál fue su sorpresa, Emanuel? Que todo estaba idéntico que como lo había Intacto. dejado, intacto. O sea, hay cuenta que aquí no pasó nada. Cuando en la noche habían vivido todos esos estruendos tan terribles, tan tenebrosos. Imagínate nomás, Emanuel, que yo creo que capaz que ahí me da un infarto, no lo sé. Entonces, ellos dicen que no lo pueden creer, obviamente, que estaban anodados. Imagínate tú,
vivir eso. Hombre, qué miedo. No, o sea, aquí a veces, en el capítulo anterior les platicaba, pues que a veces aquí se escuchan, pues como si se escucharan pasos o golpes en las paredes y eso. Pero pues uno obviamente quiere pensar que son los vecinos. Y yo creo que sí, ¿no? O sea, hasta el momento no creo que sea otra cosa. Este, pero sí, no recuerdo si en el capítulo anterior lo platiqué, pero lo platico así rapidito. Que una noche estábamos acostados y de lo fuerte que estaba sonando los golpes y unos gritos, pues yo me despierto y empiezo me salí de la recámara y me asomaba por la ventana para ver si yo alcanzaba a ver algo, porque se escuchaban gritos y luego eran Oh, gritos de niños. qué Entonces terror. yo pensé que, ajá, que igual se habían metido a su casa o algo así, pero pues no. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el día siguiente me enteré que es que habían tenido una pijamada los niños y estaban solos ahí en su casa. Entonces pues era más que nada eh, el ruido que tenían ellos de estar jugando, pero como que se dejaban afuera de las casas, o sea, me refiero en el patio, y Sí, el sí. niño golpeaba la puerta y les gritaba. Entonces esos eran los gritos y los golpes que yo estaba escuchando, pues. Híjole. Pero en ese Qué terror momento sí porque yo no sentí así sabes. como que no sé qué está pasando, pues. Sí, y es lo peor porque el desconocer si es algo que pudiera ser algo paranormal o si es algo que Exactamente. tiene explicación, pero lo que adivinas o no, o averiguas o no, es súper, hasta peligroso, porque si eres una persona muy sensible te puede llevar de un ataque al miocardio y en- puede terminar muy mal todo. Claro. Está Y, canijo. ajá. De hecho, de hecho, te que platica, yo tengo una historia, pero no la quise contar porque es muy cortita. Pero en mi casa, cuando éramos niños, en la cocina se escuchaba también en las noches, como es a las 2 o 3 de la mañana, como si estuvieran destruyendo toda la loza en mi casa. Un estruendo bárbaro. Para no hacerte el cuento muy largo, mi madre fue y habló con el sacerdote de ahí del rancho y lo llevó a mi casa y para que, pues, para bendecirla en mi casa y hacer un protocolo para tratar de que esto se ya no pasara y gracias a Dios ya no pasó. Pero ahí también, Emanuel, hay un riesgo muy grande que seguramente has escuchado. Algunas veces el llevar, por ejemplo, bueno, no llevar, porque un sacerdote pues es una persona que sabe lo que hace, ¿verdad? Pero uno que hace oraciones tratando de ahuyentar esos seres, a veces lo único que haces es como si le echaras más lumbre al fuego, en donde se alborotan más y puede ser aún peor lo que, lo que estés viviendo en ese lugar. Sí, sí, he escuchado que muchas, o bueno, hay como diferentes versiones. He escuchado algunas versiones que dicen de que si maldices a esa, pues, ente o lo que sea que te está perturbando, lo puedes ahuyentar o puedes hacer que se moleste más y que se quiera arraigar más pues a la casa, Indudablemente. así pues. Igual, muchas veces yo he escuchado que cuando las personas juegan a la Ouija y así, y que te mencionan algún nombre que sea común para ti, que tú digas que pues que lo aceptes, digamos, el platicar, el charlar con esa persona, pues a querer o no, pues estás empatizando con alguien, con algo que no sabes ni qué es, pues, y lo estás dejando entrar pues a tu vida. Y sabes una cosa, hablando de ese tema, yo no coincido con las personas que llaman jugar a la Ouija, o sea, que la menciono como si eso fuera un juego, porque eso para nada es un juego. Sí, así es. Están metiendo con fuerzas paranormales que no conocen y no pueden controlar, ¿sale? Y una de las cosas que he escuchado que pasa mucho es que cuando hacen esa invocación, pues no saben qué hacer y dejan abierto ese portal, porque lo que hacen es abrir un portal Sí, y que si no lo cierran es cuando empiezan a pasar cosas muy graves, inclusive hasta una posesión, ¿vale? Así que, audiencia, eso no es un juego, no lo hagan, y si lo hacen, que sea bajo su mucha responsabilidad y que una persona que, pues, que haya eso y que lo sepa hacer, ¿vale? No de preferencia, no lo hagan, no se metan con cosas que no conocen, que no pueden controlar, ¿de sí, acuerdo? perfecto. Correcto. Bueno, y continuando, Emanuel, con las historias, traigo una que está buenísima, que tiene que ver con el fenómeno no humano, ¿sale? Esta historia nos la comparte Jenny. La historia ocurrió en San Diego, California. Saludos a toda la familia de Wasabe de San Diego, California, ¿sale?
La historia es la siguiente. Me platica Jenny que vivieron ellos en un departamento por más de 25 años, ¿sale? Que durante todo este tiempo nunca ocurrió nada extraño, al menos hasta los últimos años, que fue cuando ya empezaron a pasar esas cositas que vamos a platicar, ¿sale? Dice que en los últimos 5 años que estuvieron viviendo ahí, ellas solo vivían pues su padrastro Don, su mamá Gloria, su abuelita y ella, ¿sale? Y la abuelita desgraciadamente pereció, falleció hace aproximadamente 2 años y medio. Más o menos al año y medio de que ella falleció, comenzaron los sucesos. Dice que su padrastro empezó a contar que en varias ocasiones despertaba en la madrugada porque una luz muy, pero muy intensa iluminaba todo el cuarto, ¿sabe? Que la luz era más fuerte inclusive que la luz que irradia el sol. Dice que no dice que no era algo tenue ni pasajero, que era una luz fuerte, como si estuviera frente a, por ejemplo, un reflector o a la luz de un vehículo. Y casualmente a la única persona que siempre se despertaba era el Don, era mi tío Don, ¿sale? Entonces, su mamá dice que nunca se despertó con esa luz y que al principio pensó que podía ser el reflejo de los faros de un carro, ya que su ventana, es ojo, que algo muy importante, daba al estacionamiento de los departamentos, ¿sale? Pero él Sí. insistía que no puede ser los faros de un carro porque la luz, para empezar, las persianas estaban bien cerradas y no dejaban pasar nada de luz, y que además, pues que la luz de los vehículos pues, no era tan fuerte como para iluminar de esa manera, ¿sale? De igual forma, pues tú sabes que las personas tratamos de darle siempre una explicación a todo lo que nos pasa, Emanuel. Y dice que llegó a pensar, bueno, probablemente es la computadora que tengo aquí en la oficina y que se enciende y ilumina el cuarto. Pero dice que a la vez Jenny le respondía que no puede ser eso, porque la computadora pues estaba en la oficina como una distancia de unos 10 metros, ¿sale? Al fondo, y no tenía potencia para dar la luz de la cual escribía Don. Sí. Así que pues el padre decía que lo que había presenciado era al menos unas 3 o 4 veces, Manuel, que eso no había sido solamente una vez, sino unas 3 o 4 veces más o menos. El caso es que ya no lo volvió a mencionar y pasaron 1, 2, 3 semanas de este suceso, ¿sale? Dice que un día ella estaba trabajando en su cuarto y que su mamá y Don estaban en la cocina, ¿sale? En la cocina del departamento, que eran por ahí las 2 o 3 de la tarde, Manuel. Fíjate, pleno a mediodía, ¿sale? Que el sol entraba por la ventana del comedor, pues como era de costumbre, y por todas las ventanas de la casa. Dice que justo cuando después que mi tía, que Gloria, perdón, se sentó en la mesa, una esfera luminosa apareció de la nada dentro del departamento, detrás de Don. Dice que Gloria se quedó anodadada porque esa luz irradiaba, esa esfera, perdón, irradiaba una luz que era casi, era en cuanto lo alcanzaba a mirar, sale bien encandilada. Y la esfera se comenzó a mover hacia la cocina donde estaba ella sentada en el comedor, que era tan fuerte que se miraba más la luz que desprendía esa esfera que la luz que entraba por la ventana de Manuel, a ese nivel, ¿sale? Dice que en ese instante Ok. volteó, la miró obviamente y ¡pum! Que la esfera desapareció como si nunca hubiera estado ahí. A la roña se quedaron pues en shock, a ambos, Don y Gloria, sin saber qué había sido eso, ¿sale? Y que Don luego les dijo, se los dije, esa luz es la que he visto en el cuarto. Y obviamente Gloria pues llamó de inmediato a Jenny, a la que nos manda la historia, Sí. gritaba de la cocina, Jenny, ven, y que salió, pues ya estaba encerrada en su cuarto trabajando, haciendo home office, y que salió y que le contaron todo, asombrado. Dice que, pues imagínate vivir eso, Emanuel. Yo creo que incluso no sé ni cómo iba a reaccionar yo ante eso, ¿vale? Dice que le dijo Glory Don, solamente faltas tú de que lo veas. El caso es que pues ella no lo tocó mirar porque estaba en su cuarto haciendo home office, y Sí. pues ya al tiempo ya se mudaron de ese departamento para una casa ya que compraron, y que nunca le tocó a ella ver esa luz, pero que la presenciaron incluso de día, y Gloria y Donald juntos. Imagínate, Daniel, ¿qué explicación le damos a eso? Sin duda es, yo creo desde mi punto de vista que estamos frente a un fenómeno no humano. Sí, sí, difícil de explicar. Pero, o sea, ¿qué tú crees que sea? O sea, ¿tú crees que puede ser como algo más como de fuera del planeta? ¿Crees que fuera, es como Yo, una manera
como de querer comunicar algo. Yo creo que sí, Manuel. Yo lo relaciono como que puede ser como una especie de interacción de un ser de otro, planeta, de otra galaxia, con nosotros, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe? La pregunta del millón es, ¿qué estaba haciendo ahí o por qué con ellos? ¿Sale? Sí, Pero ahorita que te contaba esto, me está acordando mucho que mi padre me contaba siempre desde niño. Mi padre le gusta mucho la naturaleza y él tiene unas tierras pegadas a las faldas de un cerro, ¿de acuerdo? Y él ahí se iba y dormía porque creaba animalitos, ¿sale? Y seguido me decía que miraba esferas de luz que, que andaban por el cielo. También importante mencionarles a la audiencia que en algunos pueblos, más por ejemplo para Oaxaca, Chihuahua, Durango, etcétera, ¿sale? También cuando vienes, pero en este caso bolas de fuego hacen referencias a las brujas. sí, Pero en así este caso es. no una bola, no humano, no sé qué opinas tú. Se congeló un poquito, Inge, pero a ver, nomás para cerrar, se quedó en las bolas de fuego y se paró un poquito. Te digo que para mencionarle a la audiencia que usualmente para, por ejemplo, Oaxaca, Veracruz, ciertas zonas donde hay muchas creencias por ejemplo, en brujas, se dice que las Sí, brujas se miran como si fueran bolas de fuego, pero este caso era una bola que es de luz, una bola de luz como tal, y a plena luz del día. Ahí está que la era más respuesta, a fuerte plena luz del incluso que la día. luz del sol. Exacto, por eso es que yo creo que pudo haber sido algún fenómeno no humano, un ovni, una visita de un ovni. Y la verdad, qué increíble que, o sea, la pregunta del millón es, ¿por qué ellos? Sí, ¿Verdad? y qué es lo que La pregunta quería, del o sea, qué millón. es lo que querían transmitirles A ellos, y por qué también por qué desaparece. exacto. Pues No sé, ¿tú qué opinas, Emanuel? Pues mira, definitivamente yo sí estoy con la creencia de que no podemos estar solos en todo el universo. En el vasto universo no creo que seamos los únicos afortunados de poder tener un planeta que pueda ser habitado, donde pueda existir vida. Definitivamente, y ya ha sido mencionado por personas de la ciencia, por personas incluso del ejército de Estados Unidos, que han visto, que han interactuado, que se han visto videos bastante pues fidedignos de que algo observaron cuando ellos estaban volando en sus jets o cosas así. Y ni se diga aquí en México, ¿no? O sea, se han visto mucha gente, sobre todo en los ranchos, y dicen de que por qué nomás se da ahí. Pues no es que nomás se da ahí, lo que pasa es que muchas veces en los ranchos está mucho más despejado, ves mucho más claro todas las estrellas, tienes más como claridad en ese aspecto a la hora de voltear al cielo y puedes percibir más si ves algo que no te cuadre o algo que se esté moviendo o otro tipo de luz y diferente a las que normalmente tú estás acostumbrado a ver, que son parte de la naturaleza. Entonces, este Exacto. caso pues puede ser algo similar a eso, de que obviamente era una luz que no asemejaba nada de lo que convencionalmente ellos observaban, ni una luz del faro de los carros, ni la luz del sol, ni la luz de la computadora, era algo más, algo diferente. Entonces ya de ahí, de entrada, pues te hace ruido y quieres saber obviamente pues de qué se trata. Y como usted dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué aquí? ¿Por qué a nosotros? No sé, ¿usted qué piensa? Y sí, indudablemente, y hablando de eso que dices, digo, comentas, perdón, ya ves que inclusive antes, pues toda esa información era muy confidencial, pero ya últimamente el Sí, Pentágono ha sacado archivos ya a la luz pública, inclusive ha reconocido públicamente de que han tenido avistamientos y contacto con seres de otros planetas, de otras galaxias, ¿sale? Así que interesantísimo pensar por qué ellos, ¿verdad? ¿Por qué mensaje le podrían traer para ellos, ¿sale? Pero lástima que es la pregunta, no vamos a quedar sin esa respuesta, al menos de momento. sí, así, así. ¿Qué te Bueno, parece, Manuel, si nos cuentas la historia que traes tú, que está buenísima también? va, perfecto, Víctor. Bueno, pues esta historia, como lo mencioné al inicio, me la platicó mi hermana. Primero, ponernos un poquito en contexto.
Mi hermana por algunos años vivió aquí en Culiacán, en la zona centro. Para los que viven aquí, está por donde está el Parque Revolución, por Lo Obregón. A unas 2 cuadras yendo hacia el centro está una pastelería muy famosa aquí en Culiacán que se llama La Única. Entonces, a la vuelta de esa pastelería hay una calle que pues ya es de muchísimos años, ¿no? Ya son de esas casas viejas, casas muy, muy grandes, que pues por obvias razones pues ya guardan muchos recuerdos, guardan mucha energía, muchas historias. Y pues de esas historias son de las que pues a mi hermana le tocó ser parte de. Entonces, ella tiene a su marido y pues tenía en ese entonces sus 3 hijos que vivían con ella, de edades pues relativamente pequeños, ¿no? No, ninguno fuera de casa, todos vivían con ella. Son 2 niños y una niña y su marido. Eso lo pongo para que se tenga un poquito en contexto de quiénes son los personajes que interactúan en esa historia. Y Claro que sí. lo voy a tratar de leer así como ella me lo platicó. Traté de transcribirlo con ayuda un poco de la inteligencia artificial. Porque ella me lo mandó por mensaje de audio de WhatsApp. Y lo pasamos así a lo que vendría siendo el texto. Bueno, voy a iniciar. Todo comenzó así. Resulta que yo le renté una casa a la señora Mirna del centro. Que es esta casa que les estoy mencionando. Cuando llegaron ahí, que se estaban cambiando, traían cosas poco a poco de Santa Fe, que es otra colonia aquí en Culiacán donde ellos vivían previo Así a es. cambiarse para allá. Mientras su esposo traía las cosas, ella se quedaba en casa acomodando lo que iban trayendo. En una de esas veces que él se fue, ella salió a cerrar la reja y en ese momento vio que llegó la funeraria a la casa de enseguida. Entonces, pues Híjole. lógico que ella aún no conocía a ningún vecino, apenas estaban cambiando. Entonces, pues no preguntó nada y nomás pensó que pues debía haber fallecido alguien por ahí, ¿no? Algún vecino. Bueno, dice, al otro día que era lunes, ella se fue a trabajar. Trabajaba en una agencia de seguridad aquí en Culiacán y a mediodía venía a comer a su casa. Cuando llegó a mediodía a la casa, iba viendo que tenían muchos muebles afuera de la casa donde había estado la funeraria un día antes. Eso quería decir pues que la persona que había fallecido era la persona que ahí quedaba y pues habían sacado sus cosas como para ya pues desecharlas, ¿no? No era como que las fueran a vender ni nada, simplemente ya las estaban sacando de la casa. Entonces mi hermana ve una pecera entre esas cosas y esa pecera le llamó la atención. Ujú. Entonces lo que hizo fue preguntar si la iban a tirar. Al decirle que sí, ella le dijo que pues, le gustaría tenerla para ella, que si se la podían regalar. Sí. Y le dijeron que sí, que la agarrara. Entonces agarra la pecera y la metió a su casa. La pecera, por lo que comenta, estaba en muy buen estado, no estaba quebrada ni nada. Nomás lo único que le faltaba era el motor para poder hacer el tema del filtrado del agua, ¿no? Bueno, ahí fue donde empezó todo. Resulta que esa famosa pecera ya la tenía ahí en su sala, ahí la puso y pues con una base y todo, o sea, la pecera venía toda completa. Ajá. Entonces los domingos normalmente aquí en Culiacán se acostumbra a ir, bueno, más bien, se acostumbra a poner un tianguis que se llama el tianguis de los Huizaches. Para las personas que Ah, sí, conocen, muy pues saben famoso. que ahí venden de todo, ¿no? Dentro de esas cosas, pues venden peces y venden todos los accesorios necesarios para una pecera. Pues mi hermana fue para allá con la intención de comprar peces y comprarle el filtro y el motor que le hacía falta a la pecera. Entonces dice que compró piedras, que compró arbolitos y todo para ya tener la pecera decorada. Entonces compró peces, compró betas negros y compró unos que se parecían al Nemo. Entonces pues ya vino y lo puso todo dentro de la pecera. Entonces ya le compró comida y le está dando comida a los pececitos y todo. Al día siguiente resulta que pues amaneció muerto uno de los peces. Entonces dijo, bueno, pues ni modo, se murió uno, probablemente en el traslado o al momento de cambiarse de hábitat, pues el chiste es que falleció. Bueno, pues lo sacó, Tratando de justificar. limpió, perdón. A ver, tratando de justificar lo ocurrido, le digo. Sí, así es. Bueno, pues el chiste es que ella, pues lo normal, ¿no? Sacó al pecito ese,
limpió la pecera y al día siguiente pues que se murió el otro pececito que había comprado. Entonces bueno, dijo, entonces ya está muy raro, ni modo. Entonces al otro domingo que fue, compró otros 4 peces ahora. 2 de un tipo y 2 del otro. Entonces dice que resulta que al otro día, literal, amaneció muerto los 4. Entonces ya Wow. ella desistió de la idea de la pecera. Dijo, pues bueno, ya no voy a poner nada ahí. Probablemente la pecera, pues, que tuviera algo raro. No nada en tema paranormal, sino que probablemente que a la señora que era la dueña de la casa enseguida se le haya muerto ahí peces o algo así. Y pues que tuvieran esa ya mala vibra y que no se dieran para que tuvieran los pecitos. Entonces, bueno, así fue. Ya no puso la pecera ni nada. Bueno, resulta que más o menos pasados 2 días, en esa casa donde ellos rentaban, tenía un pasillo muy largo hasta llegar al patio. Allá al fondo estaba el baño y también es donde estaban los cuartos. Entonces una Oh. noche fue al baño antes de acostarse y los niños, pues como estaban chicos, como les digo, ya estaban dormidos. Entonces resulta que ella fue al baño y empezó a escuchar a niños jugando en la sala. Entonces ella escuchaba cómo corrían, cómo jugaban y cómo estaban gritando. Entonces dijo ella, mira, no se han ido a dormir. Estaba yo desesperada por salir del baño y todo para venir a regañarlos. Pues allá estaba yo en el baño y de repente escuché que caminaban por el pasillo arrastrando los pies. Oh. Ella pensaba que era su esposo y resulta que yo le digo, viejo eres tú y viejo eres tú, preguntando a mi hermana para ver si le respondía a su marido. Entonces como no le contestó nada, ahí sí ya se asustó. Entonces Qué miedo. se levantó y sale del baño, fue al pasillo, a la carrera para pues ir a ver qué estaba pasando y resulta que no había nadie. No había nadie en el pasillo, no había nadie en la sala. Entonces rápido se metió y se acostó y pues nada, que no había niños jugando ni nada. Lo único que vio fue a sus hijos ya dormidos al momento de meterse a su recámara. Wow. Esa fue la primera eh, cosa curiosa, vamos a llamarle así, que le pasó en esa casa. Y Ya bueno, desde ahí empieza el miedo. ¿eh? Imagínese vivir todo eso, ya comienza el miedo a todo lo Sí, que da. ya le pasó el tema de la pecera y ya le pasa este tema de escuchar a niños jugando o pies arrastrándose en la casa. Bueno, esa noche a uno de sus hijos, al del medio, le tocó acostarse en un tendido cerca de la puerta, cuando de repente se escuchó como que se iban a poner unos guaraches. Ese sonido como que están arrastrando los pies, como que no se poner guaraches. Y su hijo le dice, ¿quién anda ahí o quién es? Y mi hermana le dice, no es nadie, ya duérmete. Porque ella todavía no se ha dormido del susto. Entonces, eso pasó la misma noche, al momento de entrar y ver a sus hijos dormidos. Uno de sus Ujú. hijos escuchó ese ruido, se despierta y pregunta que si quién es. Y ella le dice, no, pues no es Mm. nadie, duérmete. Bueno, ya ha pasado otras noches y de repente escuchaba cosas así, ya que se había acostado, empezaba a escuchar ruidos y pues mejor trataba de tranquilizarse Sí, como claro. podía y dormirse, tratar de no pensar en eso, ¿no? Pero una noche ella estaba a punto de dormirse cuando escuchó como que en la cocina se habían caído todos los cajones, como que se hizo un desorden en la cocina. Entonces dice que se Manifestaciones. escuchó un escándalo, como si se han caído todos los trastes. Entonces, pues obviamente con miedo le dijo a su marido, acompáñame a la cocina, le dije, parece que se cayeron los cajones. Ella pensando que los muebles de la casa, al ser viejos, que se hubieran roto o algo así, que se hubieran quebrado y se había caído toda la losa. Entonces, su marido sí se levanta con ella y la acompaña, pero estaba intacta la cocina. No le había pasado absolutamente nada. Entonces ya eran más cosas las que le estaban ocurriendo a mi hermana en esa casa. Bueno, otra cosa que le pasó en esa casa es que escuchaba cómo lavaban la loza, como si estuviera el agua Oh. corriendo y como si estuvieran lavando trastes, pero ella se acordaba que enseguida no vivía nadie.
la señora que vivía ahí ya había fallecido. Y el tema es que no lo escuchaba enseguida, sino que lo escuchaba como si estuviera en su casa, como si alguien estuviera lavando la loza en su casa. Entonces, eso pues le pareció, dice ella, que le pareció muy extraño, porque ella no había visto a nadie todavía entrar a esa casa. Bueno, dice, unos meses, eso ya digamos que fue lo que pasó hasta ese entonces. Entonces, ya pasaron unos meses y entonces ya el marido de mi esposa empezó a ir al grupo AA. Entonces él ya llegaba tarde, llegaba a las 11 de la noche a su casa. Y ella muchas veces lo esperaba fuera de su casa, ¿no? Entonces, Sí, bueno, en aquel entonces sí pues, se podía estar afuera de las casas en la noche. Ahorita no se puede. sí. Bueno, Tristemente no. sí, así es. Entonces, hacía 2, 3 días que alguien ya había venido y ya estaba viviendo en la casa enseguida. Era un licenciado que comenta ella que tomaba mucho. Entonces llegaba por lo general Ok. ya entonado a su casa para meterse y ya se quedaba, me imagino yo, dormido, ¿no? Y pues una de las noches que ella estaba esperando a su marido afuera de la casa, cuando llegó le preguntó que si iban a comprar una coca antes de meterse a la casa. Y aunque ya era noche, resulta que a unos locales o a unos cuantos elotes de su casa había un taller mecánico. Y en ese taller mecánico había por fuera, había una máquina expendedora de cocas. Entonces, Ok. ella se refería a ir a esa máquina a comprar una coca antes de meterse. Entonces, eh, fueron, cuando regresaron, vieron la casa de enseguida abierta. Volteó y estaba un señor mayor. Entonces, ese señor, pues se veía bien vestido, no se veía nada raro, digamos, pues no tenía ninguna apariencia rara. Dicen que incluso tenía una camisa amarilla, de manga larga, un pantalón café de vestir y un sombrero. Lo que llamó mucho la atención es que también traía un bastón. Este bastón era un bastón de Wow. madera que solamente la empuñadura la tenía de color dorado. Entonces, bueno, eh, estaba parado ahí en la reja, dice, por dentro de la casa, pero con la reja cerrada. Entonces, lo vio y se le quedó bien al señor, tenía unos ojos muy grandes, dice, era muy viejito. Entonces ellos le dicen buenas noches y no le contestó nada el señor. Entonces, ella le dijo a su marido, mi esposa, mi hermana le dice a su marido, dije, ya viejito sordo, dice, ni me escuchó, yo creo, pobrecito, dice. Bueno, en eso vio que llegó el vecino. Llega el vecino, entonces ella le dice normalmente, o sea, como comúnmente dice, oiga, pues ahí está su papá, dice, ya lo está esperando, a lo mejor está desesperado, dice, porque ya era tarde, ya era después de las 11. Es como que ya está desesperado, le digo como que lo está esperando. Entonces lo que le dice mi papá, dice, pues si no vive nadie conmigo, yo vivo solo en esa casa. Entonces le Híjole. dice ella, ¿cómo? ¿Cómo que no? Dice, pues está un señor, ahí tiene abierta la puerta. Entonces cuando fueron a ver, ya no estaba abierta la puerta. Pero pues dice, te juro, cuando nosotros pasamos, dice, ahí está la puerta abierta, dice, eso te lo puede confirmar mi marido. Bueno, al rato escuchaban que lavaban otra vez la loza, pero lo raro es que se escuchaba, como les menciono, dentro de la casa. Entonces que la tubería estaba trabajando, que no era enseguida, sino que era ahí en su casa. Bueno, que ella no le comentó nada a la dueña de la casa referente a eso. Pero entonces le dijo la señora, la dueña de la casa, le dijo, ¿sabes qué, Fabi? Así llama mi hermana. Ya te voy a cambiar una casa que está justo enfrente. Cabe mencionar que la señora esta es dueña de varias casas de ahí, no nada más de donde vivía mi hermana. Entonces la cambió justo a una enfrente. Entonces, bueno, ella aprovechó ese momento para decirle, fíjate que todas las noches escucho que lavan loza. Le dije, y no vi un señor, dice. Y le dije, bueno, ella le menciona la parte de que estaban escuchando loza y le dijo la dueña, uy, le dijo, desde que yo tengo uso de razón se escucha que lavan loza, dice. Entonces como que ya tiene mucho tiempo que ya tienen ese récord ahí o ese antecedente de que escuchan cosas. Ya está normalizaron. Ya lo normalizaron ellos, así es. Wow. Bueno, continúo.
se cambiaron a la casa de enfrente. Entonces dice, el marido ya ahora también estaba trabajando en la agencia de seguridad como supervisor y estaba trabajando de noche y ella estaba trabajando de día. Entonces en la noche que él se iba a trabajar, pues ella se quedaba dormida y escuchaba mucho que le gritaban al oído. Cuando estaba dormida, como que la despertaban. Entonces, cuando se despertaba, incluso se daba cuenta que el anillo de matrimonio se lo quitaban. Ella se aseguraba que lo tuviera puesto cuando se acostaba y resulta que cuando despertaba, despertaba sin él. Entonces dice que 4 o 5 días le estuvieron haciendo eso. Y bueno, una noche que le tocó descansar a su marido, dice que fueron a comprar unas hamburguesas. Ya era noche, dice, pero pues dijeron, vamos a la carrera, pedimos y las traemos para acá. Entonces ya estaban en su casa, cenaron y todo y se acostaron. Ya que estaban acostados, resulta que escucharon que le gritaron fuerte en el oído. Entonces ahí sí lo escuchó su marido. Entonces le dice, ¿qué pasó, Fabi? Dice, así es como me gritan todas las noches, dice. ¿Cómo va a ser eso? Dice que le dijo él. Sí, se me gritan en la noche y mira, me quitan el anillo. Y cuando voltearon a ver la mano, resulta que no tenía el anillo puesto. Entonces, también eso le pasaba. ¿Cómo la Benje? No, hombre. Incluso por lo que platicas y escuchando algunas cosas, eso de, por ejemplo, el anillo hasta puede pensar en un duende, un ente de esa clase, porque es que a los duendes se dicen que a esos entes les gustan mucho los metales preciosos, el oro, Sí, la así plata, es. que le llaman mucho atención y pues hasta me estoy formulando que puede ser también por ahí. Pues bueno, vamos a continuar. Eh, bueno, viene la parte, digamos, un poquito más turbia o de las cosas, de la parte que más a ella le causó ese ruido. Dice que una vez que su marido se fue en la noche al grupo de AA, que eran aproximadamente las 11 de la noche. Estaban a punto de ser las 11 de la noche, cuando ella estaba en la cocina esperándolo. Y en esa casa tenía una pared de la cocina al patio, de ese block que es como con huecos, que se puede ver a través de él. Entonces, esa noche, pues se veía todo oscuro y los niños ya estaban acostados, de hecho ya estaban dormidos. Bueno, pues resulta que escuchó que le decían, mamá, mami. Entonces que decía que era un niño. Entonces que le dijo ella, ¿qué pasó? Y que quiso ver a través de los hoyos del blog, pero dice que pues no alcanzó a ver nada. Se veía todo completamente oscuro. Entonces que se dio la vuelta y que tampoco había nada. Entonces que fue al cuarto para ver si alguno de los niños se había despertado, pero no, que estaban súbitamente dormidos. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría? Entonces ya le dijo a su marido, fíjate que me pasó esto. Entonces que él pues no le creía. Le dice, ay Fabi, o sea, déjate de cosas. Entonces, que decía, pues que le decían, mamá, a la pura 11 de la noche. Entonces, pues que no le creía. Pero un día dice que él, al momento de regresar, que regresara a su marido, casi a las 11 del grupo, que ella lo estaba esperando. Estaba en la cocina, entonces faltan como 10 para las 11 y que ella adrede lo estaba entreteniendo, lo entretenía para que llegaran las 11. Entonces, que estaban cenando, en ese día estaban cenando, incluso menciona que frijoles, y que él se levantó para servirse más y que cuando se estaba sirviendo le dijeron a él, mamá, mami. Entonces que él dijo, oye, el Julián te está hablando. Y que le decía, y que le dice ella, no, no es nadie, dice. Te dije que es el niño que todas las noches me dice mamá. Pero voy a hablar con él, dice. Y le dijo, ¿sabes qué, mijo? Pues aquí no está tu mamá. Es más, le dije, ahorita que estás aquí, lo voy a hacer. Perdón, le decía que es lo que le iba a hacer. Entonces ya le dijo, dice, mi amor, yo no soy tu mamá. Tu mami no sé dónde está. Ve y búscala y así. Y yo no escuchaba nada, ¿no? O sea, como que ella ya dejó ya lo dejó de escuchar en ese momento y mejor se fue y se acostó. Dice que cuando se acostó, que en ese momento tiraron todos los monos, unos monitos que ella tenía en una estantería que mi papá le había regalado a ella.
Entonces que dice que los tiró todos. Híjole. O sea que eran en una colección de búhos y que ella los había acomodado en un librerito, pues todos al suelo se los tiraron. Entonces que prendió la luz, dice, y que todo, y que vio pues que estaba todo hecho un desastre. Entonces, un portarretrato de ellos, de su marido y de ella, dice que Ajá. estaba en una esquina, que ella lo tenía en una esquina y que apareció pero en la esquina contraria, y que aparte apareció boca abajo, pero no apareció quebrado, quiere decir que ese portarretrato alguien lo agarró y lo puso ahí, Sí. no que lo han aventado, pues. Entonces ella precisamente pensó lo que usted dice, que había duendecillos en la casa. Entonces, a veces ella, pues le ponía cosas, ¿no? Le ponía para que ellos, pues agua, a veces, cositas como ofrendas, digamos, para estar bien con Exacto. ellos, pues. Sí, Bueno, porque ya ves que cuando dice cuando se encuentran estos entes, le debe poner una especie de ofrenda a cosas que le gustan a ellos, que dicen que le gustan mucho los dulces, que le gusta sí, mucho el agua, bebidas dulces, le debe poner como ofrenda para que ellos no te molesten, porque inclusive puede pasar que te comiencen a aventar cosas, que tiren cosas, como en el caso de tu hermana. Y la verdad, no sé cómo duraron tanto en esas casas. Yo me sí, no, hubiera, yo creo que como sea, ido. a la primer cosa, yo creo que ya hubiera salido corriendo de ahí, No, 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 la estoy verdad. escuchando y me da risa, pero de nervios. Sin que... Sí, no, está canijo. Bueno, vamos a cerrar ya la historia esta, ¿no? Este, Adelante. Bueno, dicen, te voy a platicar la parte final, me dice. Cuando le entregué la casa a Mirna, ya la de enfrente, cuando le entregué ahí, fue y le tocó a ella, porque resulta que la señora vivía, pero arriba de la casa de donde habían visto al señor ellos, la señora en la planta alta, ella vivía ahí. Bueno, Ok. entonces subió las escaleras y cuando llegó arriba, pues estaba una salita. Ella nunca había subido ahí, dice. Estaba una salita y estaba un mueble como si fuera una credenza, como las de antes, de pura madera. Era un mueble así, estaba Ok. lleno de fotografías, dice. Pero había una fotografía más grande que era la que estaba en el medio. ¿Y sabes quién era? Dice, era el viejito que se encontró abajo en la puerta, que le dijo buenas noches y que no le contestó. Le dije a Mirna, eh, te voy a preguntar algo, le dijo. Dice, sí, dime, que le dijo ella. Y le dije, el señor ¿quién es? Le dice. Dice, él es mi papá, dice. Dice, falleció hace muchos años, me dijo. ¿Por qué? ¿Lo viste? Y le dijo ella, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Sí, sí, dice, porque hay gente que ha dicho que lo ha visto. Aquí abajo, dice, en la puerta sentado, en el piso ahí, dice. Ahí le dije, pues mira, sí lo vi, Mirna. Le dije, sí lo vi, pero yo lo vi así, dice, pues obviamente como se los platiqué, que lo vio parado y todo. Y le dije, pero lo chistoso es que el señor trae un bastón, le dije, trae un bastón, le digo, y era dorado de arriba y de madera toda la parte de abajo. Y me dijo, es que te voy a decir una cosa, mi papá murió atropellado. Ahí en la cantina dice que la Es- llamaban la ballena, en el mercado. Dice, o sea, enseguida de la Japac, aquí en Culiacán es conocido que por ahí Ajá. está nuestra oficina de la Japac. Dice, él iba saliendo de esa cantina y se lo atropelló un camión. Y cuando nosotros nos fuimos por él y todo, dice, pues ¿qué crees? Que nunca encontraron el bastón. Entonces, pero ese bastón me dijo, donde él lo agarraba, donde tú dices que era color dorado, me dijo, era puro oro, dice. Era puro oro. A la roña. Y la parte de abajo, pues era de madera, dice. Entonces me dijo, entonces le dije, ay Mirna, pues fíjate que sí lo vi, le dije. Dice, pero le dije, buenas noches y todo. Y ni me contestó el señor, dice. Le dije, pues, debe haber sido mi papá, dice. Porque dice la gente que se aparece, como que a ellos no les ha tocado verlo. O sea, a Mirna, o sea, a la señora, como Sí, que a ella no les ha tocado verlo. Pero eso era, personas dice, ajenas nada más. pero era él al que había visto en la casa enseguida, dice, el dueño de todo eso. O sea, hace como, dice, 20 o 25 años, dice, que había fallecido el señor. Wow. ¿Qué Qué tal, increíble Inge? historia. Y lo más increíble es todo lo que duraban ahí antes de salirse. Yo, en cuanto Sí, hubiera pasado lo primero, salgo, pero corriendo de ahí.
Y además me da mucha atención porque se vivieron varios, o mejor dicho, se enfrentó o tuvo interacción, mejor dicho, con varios entes, por ejemplo, duendes o chaneques que puedan ser, Sí. por ahí fantasmas, y esperemos que no han sido hasta seres de bajo astral, demonios, por decir algo, ¿sale? Y me da mucha atención también, por ejemplo, que lo que decimos hace rato, el papá de Mirna, de esta señora, cómo estaba posicionado, probablemente eso, él acostumbraba a hacer eso, y como dijimos, como es un fantasma de mi punto de vista, como un eco, repite, repite y repite lo que él tenía acostumbrado a hacer en vida, Sí, ¿sale? ¿verdad? Interesante, es una historia increíble, yo creo que impactante y más porque es una vivencia de una persona pues muy llegada a ti. Sí, así es. A mí fíjese que en esa casa lo único que a mí me tocó vivir es que en una reunión familiar que tuvimos ahí, en ese pasillo largo que ella dice que hay en la casa, pues efectivamente, así era un pasillo muy, muy largo. Y cuando yo estaba en esa cocina donde dice ella que están los muros de block y eso, el muro de block con agujeros, yo escuchaba a mi espalda como que estaban botando una pelota. O sea, Oh, claramente yo escuchaba el rebote de un balón o de una pelota, Entonces yo le comenté a mi hermana. Le dije, oye, esa que, o sea, como quién está jugando ahí. Y fíjese que en ese momento mi hermano no me dijo nada. Así, nomás como de que lo dejó pasar. Como si yo nomás le hubiera hecho un comentario y no una pregunta, pues. Entonces, sí, pero sí, ya sí. a los días que ya platicamos de este tipo de historias que ella me la platicaba y eso, y yo le dije, oye, fíjate, ¿te acuerdas que yo te platiqué o te comenté que yo escuchaba eso? Me dijo, pues es que eso es, me dijo, no más que yo en ese momento, pues no te quise decir nada de que, pues, qué es lo que me pasa, porque yo me imagino, ahorita que lo estoy platicando, me imagino que para ella también haber sido Ingato, o sea, otra cosa más con la que yo probablemente voy a tener que lidiar en la noche o cuando esté aquí yo sola, pues. Y ¿sabes qué pasa mucho, Manuel? También muchas veces las personas cuando toca alguna vivencia, algún contacto con algo paranormal, eh, no lo cuentan por vergüenza de que le digan que son mentirosos, que están inventando, que están alucinando, etcétera. Y es ahí donde, pues, en nuestro podcast busca darle voz a esas historias, a esas vivencias de las personas para que podamos contarlo y que todo el mundo conozca esas historias, ¿sale? Sí, así es. Así que, de hecho, pues aprovecho para invitar a todos nuestros escuchas a que nos compartan sus historias si quieren que sean contadas por nosotros o incluso con una persona que quiera formar parte de esta familia y unirse. Aquí en esta ventana le podemos hacer un espacio y con todo gusto podemos escucharlo, sus historias. Eh, pues está aquí abierto los micrófonos para que las vengan a contar. Claro que sí, sería padrísimo, inclusive más adelante, ya que esto vaya avanzando un poquito más, hacer una especie de en vivos y que ahí mismo se vayan bueno, algunas personas de la audiencia incorporando para que nos platiquen sus historias en tiempo real, sería padrísimo, no sé Sí, cómo la cómo mires no. tú. Sí, Y también invitarlos que nos manden sus historias a frecuencia extranormal@gmail.com, extra normal con X, sin la E, ¿sale? Y ahí pues para darle voz a todas esas historias de la audiencia. sí, así es, Víctor. Bueno, pues yo creo que con esa historia cerramos el episodio del día de hoy. Creo que estuvieron bastante interesantes todas las que escuchamos el día de hoy. Tenemos más historias, ya incluso tenemos historias redactadas para el siguiente episodio. Y pues los queremos leer en las redes sociales como comentó Víctor, Frecuencia Extra Normal, Facebook, YouTube. Este, compártanos también historias, pero también compártanos temas en particular de los que queremos, de los que quisieran que platicáramos, de lo que quisieran que investigáramos. En este caso, como lo comentó Víctor en un inicio, fueron historias que son relacionadas con casas habitación, o sea, historias que hayan pasado o vivencias que hayan tenido personas allegadas a nosotros o personas que nos hayan compartido historias que hayan sucedido dentro de algunas casa habitación. Pero ahorita que platicamos un poquito o que tocamos el tema de la Ouija,
pudiera ser que nos contaran historias referente a eso y las podemos hacer como en un solo capítulo. También se me viene mucho a la mente cosas que tengan que ver como a lo mejor con alguna figuras como muñecos o como el típico que te dicen de que, bueno, en mi caso yo tengo historias de mi sobrino que de niño él veía muñecos. Pues esa historia Uf, buenísima. está interesante. Entonces, como ese tipo de historias, como para ir haciendo estos como temas, y dentro de esos temas contar las historias que nos compartan ustedes. Emanuel, ¿qué te parece si cuento una historia, la última, cortita, porque creo que va muy ad hoc a lo que estamos hablando? Dura unos minutitos, ¿sale? Perfecto, adelante, ¿Qué te Víctor. parece? Sí, Ya sí. nos cerramos. Súper. Sí, es que cuando me la contaron me gustó muchísimo y quisiera contarla antes ya para cerrar. Esta historia nos la comparte Nena. La historia igual ocurre se llama El Pochote. Perdón, esto ocurre en Guasave, Guasave, sale de Guasave, Sinaloa. Dice que en este caso una muchacha que vivía a un lado de Nena y su esposo en un fraccionamiento de Infonavit. Ella había rentado una casa con su esposo y sus dos hijos pequeños. Y desde el primer día, según nos dijo, sintió que algo no estaba bien, que la energía de la casa era muy pesada y muy densa. Ella tenía dos niños y casualmente uno de los niños le describía que otro niño que habitaba ahí lo molestaba, ¿sale? Que incluso le pegaba. Con frecuencia, de igual forma, se caían los trastes y empezaron a ocurrir cosas muy extrañas en el lugar. Un día ellas estaban afuera platicando cuando de repente salió el niño más pequeño de sus hijos con un arañón en su brazo y le dijo que el niño que estaba habitando su casa lo había agredido. Ella que pensó que su hermano más grande lo había hecho este daño y fue y lo regañó. Y este le dijo que no, que había sido el niño que habitaba ahí, ¿sale? El caso es que ella ya le comenzó a creer esto cuando el niño más grande llegó moreteado y dijo que lo había golpeado ese niño que habitaba ahí. Finalmente pasaron pues muchos días de ruido, llantos y cosas en la casa cuando decidieron mudarse. Pero sabes algo, Manuel, lo más impactante fue que cuando ya se estaban mudando, mientras salían de esa casa, el hijo más pequeño comenzó a llorar, desesperado, y le dijo, mira mamá, el niño viene detrás de nosotros, quiere subirse al carro, nos va a alcanzar. Dice que la señora y el esposo sentían que se les salía el corazón, Emanuel. Y pues lograron irse de ahí y gracias a Dios ya no tuvieron ninguna experiencia de ese tipo. Pero imagínate, Emanuel, vivir eso. Hombre. Y yo que ahorita que tengo un Wow. niño pequeño, no me quiero ni imaginar. Esta historia, yo sé que ya estamos cerrando, pero no quería que nos fuéramos sin contarla porque está cortita, pero es donde ya estás intentando con la fase más poderosa de un ente, donde ya puede agredirte, mover cosas. Sí. Y como dices tú, nosotros que somos padres, que a nuestro hijo le pase eso, yo creo que impensable, es algo aterrador. Y ¿Sale? ahorita ese niño sigue, o sea, sigue siendo un niño o ya es una persona grande. Ya creció, ya grande, ya lleva su vida normal, pero eso le ocurría frente a los dos hermanos, pero en especial el pequeño fue el que cuando iba en el carro, dice que iba atrás y lo miraba correteando los que quería alcanzarlos. Imagínate, increíble. Creo que esa historia está buenísima para cerrar el capítulo, no sé tú qué opinas, Sí, sí, sí. más que somos padres, yo creo que es impensable vivir eso, es el terror que podíamos tener todos, yo creo que es lo que más nos puede aterrar. Sí, es correcto. Bueno, pues, Víctor, para mí muy buen episodio. Creo Buenísimo, que fueron excelentes historias todas. Con esto creo que cerramos con broche de oro. Entonces, pues, sin ¿qué te duda. parece? Nos vemos a la próxima. Igual a la gente, pues nos vemos a la próxima y escúchenos, síganos por favor, denle like, suscríbanse. Eso también nos ayuda mucho a nosotros para ir pensando a que esta comunidad crezca, crezcamos como una familia y por favor compártanos historias que queremos darles voz. Así es. Familia, denle like al capítulo si les gustó. Pasé una parte 2 que todavía contamos con un repertorio bastante bueno de historias de este tipo. ¿Sale? Familia, hasta luego. Me despido, Donel. Chao. Bye.